ustedes? Muy buenas noches. Miren, en realidad nosotros sabemos de que el curso del día de hoy forma parte, ¿no?, de un diplomado, en este caso, de lo que corresponde a la ley número 27444, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley que en realidad en los últimos años, si bien es cierto, no ha surgido muchas modificaciones, las últimas la tenemos desde el 2019, que es justamente cuando sale este tubo, ¿no?, que de alguna manera recopila todas las modificaciones que se han ido dando en la normativa. Pero, sin embargo, nosotros, como hemos ido leyendo y aplicándola, nos hemos dado cuenta justamente de puntos bastante importantes y la hemos relacionado en este caso con ¿qué? Con la ley Servir. Entonces, parte del día de hoy en la cual vamos a hablar de la responsabilidad administrativa, vamos a conocer las faltas, las sanciones que vamos a tener nosotros como parte de este sistema de gestión pública, si es que incurrimos, lógicamente, ¿no?, en algún tipo de actitud que vaya en contra de la misma entidad o de los compañeros de trabajo. El logro de aprendizaje del presente curso es brindarles a ustedes un estudio riguroso y práctico sobre los principios, etapas y criterios que rigen en la potestad sancionadora también de la administración frente a faltas cometidas por servidores y funcionarios, ¿no? A lo largo del programa, nosotros estamos revisando temas como régimen disciplinario, tipificación. El día de hoy vamos a ver sanciones, vamos a ver faltas, vamos a conocer un poquito más de cuáles son los criterios en este caso, o cuál es lo que se va a aplicar para las faltas que nosotros podemos, en este caso, señalar para nuestros funcionarios, en qué nos vamos a basar para establecer el tiempo, por ejemplo, ¿no? Y si bien es cierto, de alguna manera, es importante señalar de que la ley establece que no necesariamente si a una persona primero la sancionas con una amonestación, que es lo más bajo, hablamos de una verbal y luego una escrita, necesariamente vamos a pasar a la siguiente, ¿no es cierto? Que en este caso podría ser darle a la persona suspenderla por un tiempo determinado por un tiempo determinado sin goce, o proceder a la destitución o proceder a inhabilitar. Eso no tiene nada que ver, no es que nosotros vamos a ir escalonando y vamos a ir juntando faltas, ¿no? Sin embargo, muchas de ellas sí van a quedar como un precedente en el legajo del trabajador. Solamente a manera de sabías qué, pero yo estoy segurísima que ustedes lo conocen, la Ley de Servicio Civil, que también trabajó de la mano con la 27 y trabaja de la mano con la 27444, introdujo un nuevo régimen disciplinario, ¿no?, que por disposición expresa sería un régimen único pero aplicable a los servidores independientes, de acuerdo al régimen en el que se encuentren, 276, 728 CAS, de todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno. Hayan o no transitado al régimen de servicio civil, ojo con eso. De alguna forma, algunos nos dicen, no, pero es que nosotros hemos transitado, todavía no vamos a aplicar lo que es la ley Servir. Bueno, la ley justamente cuando se publicó estableció en la misma, ¿no?, dentro de sus disposiciones, de que esta parte que correspondía a lo que es los procedimientos administrativos disciplinarios sí eran de alcance inmediato, es decir, ya se empezó a aplicar, ¿no? Es por eso que ya las entidades empiezan a tener áreas de secretaría técnica para poder, pues, de alguna manera empezar a trabajar. Similitudes que podríamos en este caso tener con la 27444, básicamente, que ambas rigen ¿para quién? Para las entidades del Estado, ¿no es cierto? Entidades, llamamos así, a las que así brinden un servicio, en este caso, o se consideren privadas, brindan un servicio público también en algunos casos, ¿no? Tenemos algunas. ¿Por qué? Porque van a recibir un presupuesto del Estado. Entonces, todas estas se van a regir. Hay algunos funcionarios que, aunque no lo crean, se encuentran exceptuados, claro que sí. Hay situaciones en las cuales se va a exceptuar a ciertas personas de algún tipo de responsabilidad administrativa, más no los exceptúa del tema de una responsabilidad civil o de una responsabilidad penal, porque sabemos que nosotros tenemos, pues, diferentes tipos de responsabilidades dentro del ámbito público. ¿Ok? Como primera parte, en este caso del curso, tenemos a las faltas que determinan la sanción, en este caso disciplinaria. ¿Sí? Nosotros aquí nos vamos a enfocar un poquito y vamos a preguntarnos qué son las faltas. Bueno, yo les comento, la ley justamente Servir y su reglamento señala cuáles son las faltas disciplinarias y ustedes se van a dar cuenta que muchas de ellas guardan bastante similitud con la ley 27444. Ya lo vamos a ver en un momento, ¿no? En adición a esta parte, nosotros podemos señalar que también muchas de ellas han sido sacadas del Código de Ética de la Función Pública, ¿no es cierto? En realidad, pues van a ser también similares, ¿no? En realidad, se va a considerar una falta todo aquello que yo sé que no debo de hacer porque podría causar un perjuicio.
¿no? No solamente a un compañero de trabajo, a la misma entidad para la cual yo trabajo. Entonces, si definitivamente yo no actúo de manera correcta, pues voy a incurrir en una falta. Una práctica que se ha vuelto bastante común dentro de las entidades es que al momento que el trabajador ingrese se le otorga justamente este reglamento interno de trabajo o que en algunos casos podría ser también el RIS, que ya lo vamos a ver, ¿ok? En donde justamente se va a establecer cuáles van a ser las faltas consideradas como leves y graves dentro de su espacio laboral, porque efectivamente para todas las entidades no va a ser lo mismo, ¿ok? ¿Van a ser similares? Claro que sí, algunas consideran tal vez algunos hechos, otras no, ¿ok? Pero básicamente pues tenemos que entender también que cada entidad tiene cierta autonomía administrativa. Ojo con algo, autonomía administrativa siempre y cuando no rebases o no vayas en contra de lo que señala la norma. El procedimiento de la ley Servir también se aplica a toda falta administrativa creada por el legislador con normas con rango de ley. Recordemos que, si bien es cierto, la ley Servir es una norma transversal de lo que corresponde al sistema administrativo de la gestión de los recursos humanos, en aquellos aspectos, como el procedimiento administrativo disciplinario, no se encuentran reservados de modo exclusivo para los servidores. Ojo con eso, ¿ok? Ahora, estas faltas, justamente como nosotros vamos a poder ver en las imágenes, ¿no? Personas que están completamente tal vez arrepentidas o preocupadas porque se les está notificando tal vez el inicio de algún procedimiento, son las disposiciones normativas que establecen cuáles son las conductas prohibidas por el ordenamiento jurídico perseguible y sancionable, ¿ok? Que de alguna forma están causando un daño, pues, a la entidad, al trabajador, ¿ok? Nosotros nos quejamos muchas veces de que el sistema está mal, de que el sistema no avanza, de que el sistema está ciertamente corrupto, de que no vemos que hayan mejoras, por el contrario. Pero recordemos que también somos parte de ese sistema. Entonces, ¿nos afectan los cambios? Claro que sí, nos benefician siempre y cuando sean a favor, lógicamente, ¿no es cierto? Las faltas pueden ser leves, definitivamente, y aquellas que según su gravedad también podrían ser sancionadas inclusive con la suspensión temporal o con la destitución, ¿no? Mm, en algunos casos, las faltas, por si acaso, que se lleven en la parte administrativa, no solamente podrían ser sancionadas en ese ámbito, podrían inclusive también estar involucradas en lo que es el ámbito penal, en lo que es el ámbito civil, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener cierta responsabilidad de esa manera. No es que, ya, me iniciaron un proceso administrativo, ¿ya? Entonces ya no tendrían por qué abrir un juicio, ¿no? La Procuraduría ya no tendría por qué en este caso actuar. Claro que no, va a depender mucho del daño que yo pueda causar. Recordemos que justamente dentro del sector público, si bien es cierto, se establecen normas, se establecen leyes, ¿son para qué? Para que nosotros trabajemos de manera organizada, ¿no es cierto? Para que trabajemos de manera armónica. Si alguien de nosotros rompe eso, pues empiezan los problemas. La entidad empieza justamente a sentir, ¿no? Ese rompimiento que se ha dado a la norma y ya empezamos a trabajar mal, ¿no? Entonces, ahora, es importante señalar que nosotros tenemos faltas leves, ¿ok? Pero también son consideradas faltas y las faltas consideradas graves y también muy graves, ¿sí? Dentro de las faltas leves, vamos a tener, por ejemplo, la imposición de la amonestación verbal. ¿Qué es la amonestación verbal? Ya lo vamos a explicar, pero les adelanto. Es como una especie de llamada de atención, pero face to face, ¿no? Cara a cara. El que el jefe te llame y te diga, lo siento, no has hecho bien las cosas, por favor, de ahora en adelante, ten mucho más cuidado, ¿no? Y procura no romper la regla. A veces nosotros nos molestamos porque de alguna manera decimos, ya, pues está bien, no cumplí, pero no causé un daño a la entidad. Estamos equivocados. Las reglas no se han hecho para romperse, se han hecho para cumplirse. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? En el área de muchas veces dentro de las entidades, por ejemplo, ustedes cuentan con, nosotros sabemos que para poder adquirir bienes contamos con directivas, ¿no? Directivas que no va a aplicar la ley de contrataciones porque ya son para compras mayores, pero sí para compras menores, como por ejemplo las compras que se realizan de bienes o de adquisición de servicios menores a 8 UITs. Vamos a hacer de cuenta que dentro de mi entidad yo tengo una directiva que regula cómo es que voy a hacer, cuál es el plazo que yo tengo que dar la conformidad del servicio, si es que hay observaciones, cuántos días de observaciones tengo, si es que en este caso el proveedor, la persona que me está prestando el servicio, me pide una ampliación de plazo dentro de cuánto yo lo tengo que responder, ¿ok?
Entonces resulta que nosotros estamos en un área donde hemos requerido un servicio, que es un estudio, hagamos de cuenta, ¿ok? Y resulta que pues yo simplemente, la verdad, me pidieron una ampliación de plazo, se me olvidó, se me pasaron los días y no cumplí con el plazo máximo que tenía de 5 días. Entonces, el área de logística, que es el área que se va a encargar de justamente, bueno, sí aplica ahora la ley 32069 para el tema de la publicación, Jacqueline, ya lo vamos a hablar más adelante, pero vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos nuestra directiva interna, ¿ok? Es a lo que voy en el ejemplo. Entonces, tenemos plazos en esta directiva, ¿sí? Resulta que yo tenía un plazo de, digamos que 10 días para poder, en este caso, aprobar la ampliación de plazo de este servicio, pero por X motivos, no sé, justo fue mi cumpleaños, se vinieron fiestas, se vinieron feriados, el anti entró en un tema de aniversario, etcétera, ¿ok? Y de alguna forma yo no cumplí con el plazo. Me pasé por 2 días, 2 días nomás me pasé, ¿ya? Y de alguna forma el área de logística, que es el área que se encarga del tema de las contrataciones, ¿no? Reporta e indica de que yo he excedido el plazo. Lógicamente, hay un incumplimiento por parte de mí, ¿no? ¿Cierto? Hacia la norma. ¿Y qué hace el área de logística? Se señala de que es correcto que se proceda al deslinde de responsabilidades. Yo me voy a tratar de defender y voy a decir, pero ¿por qué? Si al final igual se brindó el servicio, yo no causé un perjuicio a la entidad, yo no, no fue mi intención, justamente fue mi cumpleaños, yo tenía un día feriado, tenía un día libre, justamente vino lo del concurso que había entre oficinas, se me pasó el tiempo, estaba ocupado, etcétera. Sean cual fueran los motivos, al final yo posiblemente pueda ser sancionado. Ahora, claro, no me van a sancionar con la destitución, ¿no? Porque efectivamente el área de secretaría también lo que va a evaluar, como ya vamos a ver más adelante, dentro de los criterios que consideramos para la determinación de la sanción que se va a establecer, este el de la razonabilidad, esta del posible perjuicio que se va a causar a la entidad, y en este caso no lo hay. ¿Pero he quebrado o no? Claro que sí, he quebrado la norma, no la he cumplido correctamente. Yo tenía conocimiento de los días. Sean cual sean las excusas, no podemos utilizarlas. Nos hemos mal acostumbrado a veces a excusarnos en muchas cosas, en actividades que según yo no son mi responsabilidad. No es mi culpa que sea mi cumpleaños ese día, pues, ¿no? Claro. Pero así como nosotros asumimos también responsabilidad dentro de la gestión pública, tenemos que asumir la parte que corresponde a la norma. La norma no está para romperse, ¿ok? La norma está para cumplirse. Se me va a llevar un proceso y lógicamente me van a tener que sancionar. Claro, fue una falta leve la que yo cometí, porque definitivamente no se causó un perjuicio, pero sí hubo un incumplimiento en este caso de mi parte. Este es un ejemplo de falta leve, ¿no? En la cual me podrían imponer una amonestación verbal, una amonestación escrita y otras que se desarrollan dentro del reglamento. Pero vamos con las faltas consideradas graves o muy graves. Si bien es cierto, la ley ni su reglamento establecen ciertamente alguna clasificación, pero sí señalan todo un listado de infracciones y criterios de gradación como atenuantes para efectos de imponer una sanción administrativa. ¿Cuál sería una falta muy grave? Un trabajador acude a su entidad en estado de ebriedad, alguien se percata de esto, le dice que por favor se retire, se vuelve un poco agresivo y empieza a romper cosas de la oficina, atenta en contra de la integridad de sus compañeros, empieza a lanzar cosas, es más, hay alguien que trata de detenerlo y también en el tratar de detenerlo, pues lo golpea o ejerce violencia contra sus compañeros. ¿Eso será sancionado y será calificado como una falta grave? Claro que sí. Estamos transgrediendo más de 2 artículos que nos señala en este caso la norma, ¿no es cierto? Aparte del daño que estoy causando a la entidad y a sus bienes. Entonces, nosotros vamos a tener que separar. Ahora, lógicamente, la persona que ha cometido la falta no puede decir, oye, pero para mí eso es una falta leve, ¿no? No es una falta tan grave, no. Pues hay un área especializada que se va a encargar de señalar a cuál de las dos se va a ajustar. Voy a tocar el tema del RIS muy rápidamente. Hoy en día la mayoría de entidades públicas tiene un RIT, que es un reglamento interno de trabajo. Yo les comento. Dentro de este proceso de tránsito que se da a servir así rápidamente, hay ciertos documentos de gestión que se tienen que modificar. Dentro de ellos está el RIS, ¿ok? ¿Qué es un RIS? Es un reglamento interno de servidores, ¿ok? Similar al RIS, cambia un poquito de nombre, pero también el punto adicional, como en este caso lo señala la misma normativa que vamos a aplicar, es de que en este reglamento deben de señalarse cuáles son consideradas como faltas leves y como faltas graves. ¿Por qué?
Porque muchas veces el trabajador lo que hace es decir, tú no me puedes sancionar por algo que no es establecido en la norma. Entonces, cada una de las entidades, de acuerdo a sus realidades, procede, ¿no?, a poder ejecutar y a poder modificar estos documentos de gestión, estableciendo los puntos que yo les señalo. De alguna forma hay una pregunta que dice que ¿qué pasa si la entidad no tiene RIS? O sea, yo no voy a aplicar la norma para el tema de faltas y sanciones. Claro que no, ese no es un impedimento. Si bien es cierto, este documento es uno de tantos que nosotros tenemos que modificar para poder vernos inmersos en esta nueva normativa. De alguna manera, tampoco el que no lo tengamos impide que podamos proceder a iniciar, en este caso, un proceso administrativo disciplinario o sancionador en contra del trabajador que ha incumplido con la normativa. ¿Sí? Solamente para acotar así, dentro de un informe de Servir, que es el 115/2018, señala, ¿no?, lo siguiente. De acuerdo a Servir, sería contrario a dichos principios iniciar un PAT por las infracciones previstas en los artículos 85 y 98, recomendando la sanción de amonestación escrita. Sin embargo, ello no es un impedimento para que una vez iniciado el PAT por las supuestas infracciones a faltas previas en dichos preceptos, la autoridad sancionadora imponga una sanción menor, incluso una sanción de amonestación. Esto quiere decir que las autoridades, ya sea el proponer, el instructor y el imponer la sanción, la sancionadora, deben de graduar de acuerdo al principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad viene siendo utilizado desde hace mucho tiempo, ¿ok? Justamente con esta ley Servir también ingresa. Y como su nombre lo dice, lo que hace es, pues, hay que ser razonables para aplicar una norma. Yo a una persona que llega tarde no la voy a destituir, ¿no?, de manera inmediata solamente porque un día llegó tarde. Tengo que juntar precedentes. Cuando justamente yo converso con el área de Secretaría Técnica, yo les señalo y les pregunto, ¿cómo yo establezco precedentes? ¿No? Explíquenme la forma de cómo podría establecer precedentes. O tal vez alguno de ustedes se pregunta, ¿y cómo establezco precedentes, doctora? Usted me dice que sí, pues yo a la primera no voy a poder sancionarlo. Nosotros, dentro de las funciones que tengamos, bueno, no voy a hablar solamente de memorándums porque sabemos que en algunas entidades manejan diferentes tipos de documentos, pero generalmente, pues, el memorándum es un documento que se emite a una persona de un rango inferior, ¿no? No estamos hablando de discriminación, sino de protocolos, en este caso de estructuras orgánicas que se tienen dentro de las diferentes entidades. Entonces, el jefe, me voy a poner yo como ejemplo, ¿sí? Mi jefe me reporta y me dice, ¿sabes qué, Natalia? Yo te solicito que de manera mensual tú me informes sobre los problemas legales que se presenten dentro de la entidad. ¿Ok? Perfecto, ¿no? De manera mensual yo tengo que reportarle. Lógicamente, en este caso, voy a reportar, qué sé yo, problemas en los cuales yo haya tenido participación y lo voy a tener que de alguna manera evidenciar con algún documento. Ahorita les contesto a los que están escribiendo en el chat. Y resulta de que la primera semana pasa y ¿sabes qué? Me da flojera, mejora la próxima semana. La segunda semana pasa y no reporto. Y mi jefe me dice, Natalia, ¿qué pasó? ¿No? Ay, sí, que me he olvidado, la verdad es que no tengo tiempo, estoy ocupada, tengo demasiada carga. Perfecto. Procedemos a pasar al segundo memorándum, donde mi jefe me va, en este caso, a reiterar la información y me va a exhortar. ¿Qué es la exhortación? La exhortación es la manera educada de ordenarte algo, ¿no? Te estoy invitando a que cumplas con lo que yo te estoy señalando. En una segunda exhortación, igualmente hago un caso omiso y continúo, ¿no? Y mi jefe me manda un segundo reiterativo, donde ya no solamente me pide la información, sino que reporta que ya en dos ocasiones anteriores él me ha solicitado la información y yo no estoy cumpliendo con entregarla. Con esos antecedentes, el jefe podría dar inicio a un proceso administrativo disciplinario. ¿Por qué? Porque aquí yo ya estoy evidenciando que efectivamente el trabajador no cumple y tal vez no tiene la mínima intención de cumplir con lo que la ley señala o cumplirlo con lo que su jefe le está solicitando. Sea cual fuese el motivo, yo podré tener mil excusas, mil motivos, mil razones, pero me dieron una orden y yo tenía que cumplirla y estoy omitiendo completamente. Entonces, esa es la forma de cómo nos piden que evidenciemos, ¿no es cierto? Ok, a ver, en el chat me dicen lo siguiente, las llamadas de atención mediante cartas o informes del jefe. Una llamada de atención, en este caso, como les digo, no sé cómo lo manejen dentro de las entidades, pero la gran mayoría de lo que hacemos cuando vamos a referirnos al órgano inferior lo hacemos a través de un memorándum. ¿Ok? También es completamente válido y como señala la norma, eso va con copia al legajo del trabajador. ¿Sí?
Justamente aquí yo les voy a dar, es un pequeño resumen en este caso, este, para poder nosotros señalar cuáles son consideradas como faltas, ¿ok? Que van de carácter disciplinario dentro de esta ley de servir, ¿sí? Vamos a leerla más o menos para poder explicarla. Sí, son bastantes, no se preocupen, no es que vamos a irnos más allá, pero es bueno que las conozcamos. Por ejemplo, su compañero Juan Carlos nos pregunta, no cumplir un mes con las labores cabe destitución, pero habría que ver a qué está señalado ese incumplimiento, mi querido Juan Carlos. ¿Qué pasa si la persona ha estado enferma o con licencia? ¿No? ¿O qué pasa si efectivamente, de acuerdo a mi reglamento, señala que después de 3 días que no sabes nada de la persona, se considera como un abandono de trabajo? Ahí, bueno, ya no hay más vuelta que darle, ¿no? Si no sabes nada de la persona y no se ha reportado y de acuerdo al reglamento señala que debes de hacerlo. Inclusive para el tema de las licencias, tenemos plazos, ¿no es cierto? Yo no puedo presentar mi licencia cuando se me ocurra, sino que tengo un plazo determinado para poder hacerlo. Entonces habría que ver cuál es la justificación para que la persona durante un mes, pues, no se reporte, ¿ok? Ahora, lógicamente, si no se reporta, tampoco hay un marcado de asistencia o un registro de asistencia y de alguna forma tampoco se le va a poder pagar, pues, ¿no? El artículo 85 señala que son faltas de carácter disciplinario que según su gravedad pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución previo proceso administrativo. Ojo con eso, no es que sea inmediato. Ay, ¿sabes qué? Ya este chico me tiene cansada, siempre hace lo mismo, lo voy a sancionar con suspensión. ¿Cómo yo lo acredito? Como le decía, tengo que en primer lugar haberle realizado un proceso administrativo y haber determinado que le corresponde que le impongan esa sanción. Tenemos el incumplimiento de las normas establecidas en la ley y en su reglamento. Todas las leyes que sean aplicables están para que yo las cumpla, ¿ok? La reiterada resistencia al incumplimiento de las órdenes de los superiores relacionadas a sus labores. ¿Se acuerdan que hace un momento les daba justo el ejemplo del memo que yo no quería asumir y no quería entregar esa información? ¿Mi jefe podría ampararse en este inciso? Claro que sí. Le pedí una, le pedí dos y hasta 3 veces que ella me remita la información y no lo hizo. El incurrir en un acto de violencia, grave indisciplina, faltamiento de palabra o agravio superior del personal jerárquico y los compañeros de labor. El cruce de palabras con faltas de respeto, ¿verdad? La negligencia en el desempeño de sus funciones. Aquí hay un caso bastante curioso. Mire, por ejemplo, cuando a un médico se le denuncia por una presunta negligencia médica que ha tenido lamentablemente como resultado el fallecimiento de una persona, no solamente se le va a iniciar un proceso penal por el delito en contra de la vida y la salud, también se le podría iniciar un proceso administrativo disciplinario porque tal vez él no siguió el protocolo que tenía para poder atender, en este caso, este paciente, ¿no? Entonces también podría entrar en un procedimiento administrativo, ¿ok? Ernesto me dice, doctor, en el PAT se presentan medios probatorios que pueden absolver de la sanción sin perjuicio de la responsabilidad penal. No tiene nada que ver el tema penal con el tema administrativo, Ernesto. Como te decía, no es que porque te liberemos o porque te declaren no al lugar la investigación en la parte administrativa, quiere decir que en la penal o en la civil no va a corresponder. Son trámites completamente independientes. Ahora, lógicamente, dentro del proceso, dentro de la fase en este caso instructiva y sancionadora, existe la posibilidad de que el servidor se defienda, ¿no? No es que tampoco la ley sea injusta y diga, ah, ya, yo solamente voy a escuchar a la entidad y lo que la entidad me diga es ley. No, de ninguna forma. Existe en este caso la etapa en la cual el servidor va a poder evidenciar que él sí, que según su criterio de él, sí ha cumplido. ¿Ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si efectivamente el servidor ha cumplido? Bueno, él considera que ha cumplido, pero la entidad igual lo sanciona. Hoy en día tenemos órganos a los cuales podemos apelar, el tribunal, ¿no? Y el Tribunal de Servicio Civil en realidad pues se caracteriza justamente por esa neutralidad que tiene. Ellos no están ni a favor de la entidad ni a favor del trabajador, son órganos completamente neutrales, que realizan una investigación desde el inicio. Y si consideran de que se ha vulnerado el debido procedimiento, inclusive podrían indicar de que se regrese a foja cero y se regrese todo e iniciemos nuevamente el procedimiento administrativo disciplinario. Imagínense. Primero vamos con el artículo 85, luego regreso por el 98. Seguimos. El impedir el funcionamiento del servicio público, ¿no? De alguna manera no estoy cumpliendo con mis labores y estoy impidiendo el servicio. Claro que sí. Trabajo en un municipio.
Tengo un trámite que realizar, no lo hago porque la verdad me da flojera, no conozco del tema, estoy esperando que, qué sé yo, que pasen 4 meses y lo pueda archivar. ¿Estoy impidiendo un servicio? Claro que sí, ¿no? La utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio de terceros, que en la parte penal, ¿cómo se llama? Peculado, ¿no? Entonces, no puedo, pues, hacer un abuso de los usos de los bienes del Estado. La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes. El abuso de la autoridad o de la función con fines de lucro. Aprovecharme, ¿no? De la situación. Ya, todos mis trabajadores me van a dar una cuota para que yo pueda comprarme un regalo por mi cumpleaños, ¿no? Imagínense, se han dado casos, ustedes no tienen idea. El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de la propiedad de la entidad o en posesión de ésta. ¿Ok? Em, las ausencias injustificadas, aquí va, su compañero el que preguntó del mes, por más de 3 días consecutivos o más de 5 días no consecutivos en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días en un periodo de 80 días, imagínense. El hostigamiento, uy, perdón, ¿dónde está? No me fui. El hostigamiento sexual, bueno, definitivamente prohibido, pues atenta completamente contra la integridad, en este caso no solamente de damas, sino también de varones dentro de los espacios laborales, ¿verdad? Generar el hostigamiento cuando se haya dado marco y bueno, con mayor razón cuando de alguna manera se aprovechan del cargo para poder realizarlo el jefe, ¿no? Con un personal en este caso de rango inferior. ¿Sí? Realizar las actividades de proselitismo político durante las jornadas de trabajo o a través del uso de funciones de recursos de la entidad, definitivamente prohibido. Discriminación por razones de raza, origen, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica. No sé si ustedes se han dado cuenta que antes ponían en las convocatorias, se necesita señorita de buena presencia, ¿no? Para ocupar el cargo de secretaria. Hoy en día eso está completamente prohibido. Es más, tú no puedes poner ni siquiera que necesitas dama, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que por la igualdad de géneros ambos géneros podemos realizar el mismo trabajo, ¿no? El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo. Tenemos un horario, tenemos que respetarlo. En el reglamento interno de trabajo figura cuál es mi horario de ingreso, mi horario de refrigerio y mi horario de salida. Tengo que cumplir necesariamente con esos horarios, ¿ok? La afectación del principio en mérito al acceso y a la progresión del servicio civil, actuar o influenciar a servidores para obtener beneficios propios, la doble percepción de compensaciones económicas, salvo de dietas o función docente, ¿ok? Sabemos en este caso que no está permitido, ¿no es cierto? La doble remuneración o la doble percepción, en este caso del Estado, y bueno, los demás que señale la ley. Voy a leer las preguntas antes de poder continuar y pasar al artículo 98, que también lo vamos a leer así brevemente. Eh, a ver, un ratito. Jacqueline me dice, ¿se sanciona al servidor cuando no cumple sus trabajos en la institución? Claro que sí, Jacqueline. Es por eso que hoy en día se exige tanto que cuando tú tienes un trabajador les des un documento donde le señales cuáles son sus funciones. Y si no, en su contrato de trabajo también están establecidas. Doctora, cuando se acata una huelga, alguien me escribió, pero no puedo leer el nombre porque dice iPhone. Doctora, cuando se acata una huelga improcedente, pero se va de vez en cuando a trabajar, ¿podría incurrir en procedimientos administrativos? Claro que sí, porque recordemos que si bien es cierto, es un derecho constitucional, ¿no? Es un derecho que pertenece a la legislación laboral, el derecho a la huelga. Estas huelgas tienen que ser autorizadas, ¿no? Entonces, imagínense, yo he tomado la decisión de que hoy día voy a hacer huelga, ¿no? Y voy a proceder, imagínense. Ahora, ¿qué pasa si estamos en un periodo de huelga y yo igual quiero cumplir mis funciones y acudo al trabajo? Ahí ya no va a ser la entidad la que va a actuar en tu contra, sino los del mismo sindicato, ¿no? Marco me dice que es un principio de proceso administrativo. ¿Aplica la medida cautelar de separación de mi trabajo sin pago de remuneraciones? No. En el procedimiento administrativo, ya es procedimiento administrativo disciplinario, en este caso no hay medidas cautelares. Es más, no se puede establecer ninguna sanción al trabajador hasta que éste ya sea sancionado completamente por el órgano correspondiente, ¿ya? Ahora, lo que sí es que habría que ver el tema de si han sido pues sancionados, por ejemplo, con el tema de destitución o el tema de inhabilitación, no va a poder reincorporarse, ¿no? O seguir ejerciendo funciones hasta que haya apelado y su apelación salga a favor, eso sí, ¿ok? Pero dentro del proceso, no. Celebrar cumpleaños en las instalaciones es hacer uso indebido.
¿Me lo estás preguntando como Natalia Bamonde o como abogada? Te lo voy a responder como abogada, claro que sí. ¿Saben por qué? Porque estamos haciendo uso de un recurso del Estado. Si ustedes no se han dado cuenta, ¿cuál es? El tiempo. A mí me contratan para que yo cumpla funciones administrativas, en este caso, de 7:30 de la mañana hasta 4:15 con un periodo de refrigerio de 45 minutos. Se entiende que durante ese tiempo yo debería de únicamente regirme a cumplir labores administrativas relacionadas al trabajo. Aquí estamos haciendo un mal uso del tiempo. Es por eso que hoy en día, si piensan hacer estas actividades, porque se suelen hacer, yo entiendo que es por un tema de compañerismo, ¿no es cierto? De relaciones humanas dentro del ambiente laboral, se pide que sea fuera del horario establecido de trabajo. ¿Ok? Ernesto me dice, doctor, el PAD policial es autónomo de la sanción administrativa. Uy, o la vía superior es de instancia es la ley servir. En el caso de las diferentes entidades, no solamente la parte que corresponde a la policía, sino a todo lo que son fuerzas armadas, ustedes tienen en este caso sus propios fueros, ¿no? Que se encargan de sancionarlos por las diferentes eh, faltas que se puedan cometer, ¿ok? Emily, en el caso de las tareas sean asignadas por reuniones presenciales, ¿cómo se acredita la fecha de asignación de la tarea y el tiempo transcurrido? Emily, si tú quieres hacerlo, puedes levantar actas y en las actas establecer cuáles son los compromisos de cada área. Ronnie me dice, ¿un locador puede cobrar en dos instituciones? No, no puede. Y ahora, por si acaso este locador no le vamos a iniciar un PAD, porque ojo con eso para poder aclararlos. Las personas que están por servicios por terceros no pueden, en este caso, iniciarse un procedimiento administrativo disciplinario porque no tienen un vínculo laboral con el Estado. ¿Sí? Solamente es un servicio, es algo corto, se presta y listo, se acabó la relación que había entre la entidad y esta persona y no es una relación laboral, pero sí se le puede iniciar un proceso, en este caso penal, porque eso también es un delito. Seguimos. A ver, ¿cómo se sanciona al funcionario que no cumple con tramitar por meses de pago a terceros en una entidad pública? Ya, podemos sancionarlo, claro que sí, incumplimiento de funciones. También pueden denunciarlo por, en este caso, retardo injustificado en acciones funcionales, por si acaso. Juan Carlos Contreras, salir a hacer compras en horario laboral, ejemplo, una gaseosa es una falta administrativa. Es que dependiendo, ¿no? Si te ha salido sin ningún tipo de papeleta, sin ningún tipo de permiso. Ahora, si vas al kiosco, bueno, se entiende que si hay kioscos dentro de las entidades se les permite ir un rato y comprar, porque no está prohibido comer dentro del horario laboral y regresar, ¿no? Pero si vas a ir al kiosco y te vas a quedar en la tiendita 3 horas, 2 horas, ahí claro que estás afectando, ¿no? Las horas de trabajo, exacto, ya, Kelly. William me dice, si me piden quedarme fuera de mi horario de trabajo y no deseo, ¿pueden obligarme? No, no hay forma de que te puedan obligar, en realidad. Es más, no te pueden ni siquiera hacer firmar un acta porque recordemos de que los derechos y los beneficios laborales, y en este caso el tema del horario, está relacionado, son irrenunciables. ¿Sí? Exacto, Edward dice que se someten todo lo que son Fuerzas Armadas y PNP a una inspectoría. Tienen fueros especiales, yo también tengo conocimiento de eso. Jacqueline, los locadores pueden recibir y usar chalecos de la institución, no. Los locadores de servicios, no se les recomienda porque en realidad, como su nombre lo dice, prestan un servicio temporal. No tendrían por qué tener ningún tipo de subordinación, un horario de trabajo, ni uniformes, ¿ok? Ahí estamos desnaturalizando. El serum puede ser pasible de PAT. En este caso, siempre y cuando, claro, cometa faltas, recordemos que ya los serum firman contratos, ¿ah? Entonces tienen un vínculo con las entidades referidas al diferente sector al que corresponda, ¿no? Eric, ¿la autonomía administrativa en el PAT es una regla general en la administración pública o influye en el fuero ordinario? Nosotros tenemos autonomía administrativa, pero dentro de lo que la ley establece. Si ya el PAT está marcando cuáles son las normas, tú no podrías simplemente establecer mediante una directiva que para ti no es una falta grave llevar en estado de embriaguez o bajo estupefacientes. Imagínate, no podrías ir en contra de lo que señala la norma, ¿ok? Juyuli me dice un locador que sabe que se va a retirar de la institución, ¿puede recoger y llevarse? Claro que no. Ya les he dicho que el locador no tiene ningún tipo de vínculo laboral, ¿sí? Eh, Elmer me dice, doctor, en una municipalidad distrital, ¿quién es la autoridad competente para declarar la prescripción del PAT? Mira, en este caso, Elmer, ahorita voy a darles un cuadrito que son justamente las áreas que son consideradas como las áreas sancionadoras, las áreas instructoras y a quién podemos apelar en qué casos, ¿ok?
Bartolomé me dice, los que trabajan en fiscalización se quedan más tiempo en operativo y retirarse a la hora de salir es abandono el centro laboral. No, pues de acuerdo a las funciones que establecen ahora en el tema de los que trabajan en el área de fiscalización, muchas veces ellos tienen a veces pactos con su misma área porque sabemos que a veces la fiscalización no sale en horario laboral a hacer justamente esas fiscalizaciones y no hacen fuera del horario. Entonces, tienen de alguna manera ya que acordar eso con el empleador, ¿sí? ¿Hasta cuántos días se le puede suspender a un trabajador del Estado sin que cause su destitución? Es que va a depender, Celín. Como te decía, el tema de la razonabilidad o la proporcionalidad tiene que ver con la conducta del trabajador, con el tipo de falta que ha cometido. Yo no podría decirte, es un tope, ¿ok? Luis me dice, la negligencia y la omisión de funciones de funcionarios incurren en falta administrativa. Es que algunos funcionarios están exceptuados del PAT. Ahora lo vamos a ver también en la parte final. ¿Sí? Ya, hasta ahí voy a parar con con las preguntas para poder continuar, si no, no vamos a seguir. Termino donde Rosa Mori. César, dos locadores en entidades diferentes están prohibidos. ¿Dónde está normado? Bueno, en este caso, en la misma norma, está prohibido que tengas doble percepción por parte del Estado. Así lo establece. ¿Sí, César? Rosa More, en el caso de servir, declaro nula la resolución del órgano instructor y sancionador. Perdón, a ver. En el caso de que servir declare nula la resolución del órgano instructor y sancionador, retrotrae el proceso hasta el momento previo a la emisión de la resolución del órgano. El plazo de prescripción se contabiliza desde cero o se reanuda el plazo. Depende de lo que indique el tribunal, mi querida Rosa. Sucede que en algunos casos sí pide que se retrotraiga a cero. ¿Saben por qué? Porque nunca se notificó correctamente al servidor, por ejemplo. Y si tú no lo has notificado del inicio del procedimiento administrativo, pide que se retrotraiga hasta ese momento, ¿sí? Yuliño, continúo y de ahí sí, voy contigo, ¿sí? Listo. También dentro de la misma normativa tenemos el artículo 98 que nos dice que la comisión de alguna de las faltas previstas en el artículo 85 van a dar lugar a una aplicación de una sanción, definitivamente. Usar indebidamente las licencias cuyo otorgamiento por parte de la entidad es obligatorio conforme a las normas. Por ejemplo, no están comprendidas las licencias concedidas por razones personales. Ah, ya, estoy con un descanso médico y voy a aprovechar, como yo vivo cerca de Arica, me voy a Arica, pues nadie se va a dar cuenta. Total, estoy con un dolor de estómago, pero con una pastillita lo tomo, ¿no? O me han dado descanso médico porque estoy mal de mi brazo y bueno, puedo ir a caminar, así que me voy a ir a pasear a la playa. Si alguien se entera, imagínense en lo que estaríamos incurriendo. Incurrir en actos que atenten contra la libertad sindical. Incurrir en actos de nepotismo, ¿ok? Definitivamente. Agredir verbal o físicamente al ciudadano usuario, ya ahí es contra contra el administrado, ¿no? De alguna manera. Acosar moral o sexualmente a alguien. Usar la función con fines de lucro personal. No observar el deber de guardar confidencialidad, impedir el acceso al centro de trabajo a algún servidor civil, incurrir en actos de negligencia de manejo y mantenimiento de equipos, ¿no? Los demás que señale la ley. La falta por omisión consiste en la ausencia de la acción que el servidor, en este caso, tenía que cumplir y no lo realizó. Tenemos faltas por omisión y por comisión. Por omisión son las que me notificaron que yo debía hacerlo y no lo hice. Y por comisión es porque sabiendo que no podía hacerlo, aún así, incurrí en falta. ¿Sí? Listo. Un ratito, por favor, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, cafecito para el frío. Vamos con un ejemplo, sí, un casito práctico. Súper fácil. Hay un servidor que se llama José Pérez. Él presta servicios en una entidad pública en la sede de Paita, ¿ya? Resulta que a él lo comisionaron para que se vaya a Tumbes, para que dicte un curso a un sindicato de pescadores, ¿ya? Él tenía que dictar este curso entre el 26 y el 30 de enero de este año. Sin embargo, por ahí alguien señaló, ¿no? De que esta persona no había ido a Tumbes, sino que había colgado fotos en su Facebook, en sus redes sociales y sus estados, historias, de que él estaba en Ecuador y no estaba en Tumbes. Lógicamente, esta persona inclusive ha cobrado viáticos para que pueda participar. Lógicamente, la Secretaría Técnica no se va a validar pues de las fotos del Facebook, del Instagram o del WhatsApp, sino que lo que podría hacer es pedir un reporte migratorio, porque está en una zona de frontera y podemos hacerlo. Y efectivamente, cuando piden el reporte migratorio, pueden evidenciar que en esas fechas el señor José Pérez estuvo en Ecuador y no en Tumbes. Además de eso, José Pérez presentó su rendición de cuentas porque consiguió boletas y facturas, en este caso a nombre de la entidad,
por un monto total de 1.650 soles, ¿no? Y dijo que además, como él ha dictado el curso, necesita que se emitan certificados para entregarle a los pescadores que han participado del curso. Imagínense lo que ha dicho José. ¿Cuáles son las faltas que le podríamos atribuir a este trabajador? En primer lugar, la utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio. ¿Por qué? Porque él cobró un monto por viáticos, por un total de 1.650 soles. Rindió cuentas, está bien, pero posiblemente esas facturas o boletas sean falsas, porque esta persona ni siquiera ha estado en Tumbes durante esas fechas. ¿No es cierto? Además, de usar la función con fines de lucro personal, constituye un agravante el cobro de los servicios gratuitos que brinda el Estado por poblaciones vulnerables. Ha aprovechado de los recursos del FONDEPES para poder dictar los cursos y aún continuando con su mentira ha generado un gasto a la entidad. ¿Por qué? Por el pago de los viáticos que se le ha dado y por la emisión de los certificados al sindicato de pescadores. ¿Por qué? Porque no debió de emitir esos certificados si esa charla nunca se realizó. Entonces, ¿este trabajador está incurriendo en falta? Sí, y en más de una. Si nosotros empezamos a enumerar, yo les aseguro que son muchas en las que podría haber incurrido. Entonces, de alguna forma, ¿no? Está actuando mal y tiene, merece y le corresponde que le apliquen una sanción. ¿Ok? El Tribunal de Servicio Civil viene declarando la nulidad de ciertas resoluciones que sancionan a servidores. Toda vez de que nosotros, ¿qué es lo que se basa el tribunal? El tribunal dice lo siguiente. En primer lugar, básico es que que se haya seguido un debido procedimiento. La ley señala, tú tienes que notificar, hay criterios para poder notificar, no es que tú vas a notificar de acuerdo a lo que tú creas, ¿ok? Sino que está establecido dentro de la normativa. No has notificado de manera correcta. Segundo, tienes que sancionarlo por algo que esté establecido en la norma, en este caso en tu reglamento interno o en tu reglamento de trabajo o en la misma ley, en el artículo 85, 98, ¿no es cierto? Y tienes que tener una evidencia de esto. Es decir, yo ya le notifiqué a él que quería la entrega de esto o está establecido dentro del reglamento. En su contrato señala cuáles son sus funciones y aún así omitió las mismas. Yo no podría sancionar a un trabajador porque me cae mal porque considero que se lo merece, porque trabajó en un área y no hizo bien las cosas. No, todo con evidencia. ¿Y qué sucede si en este caso no guardo estas evidencias o no las acumulo, no las adjunto al expediente? El tribunal podría decir, ¿sabes qué? No corresponde la sanción. Regresen a foja cero. ¿Ok? Y procedan de acuerdo a lo que la norma establece, o en este caso no procede a aplicar la sanción al trabajador. ¿Sí? Vamos a ir con estas cuatro preguntas y con esto justamente ya pasamos a la segunda etapa, que aquí vamos a ver justamente las faltas administrativas, pero esta vez las que están establecidas dentro de nuestra ley 27444. ¿Ok? Ya, a ver, nos quedamos en Yuliño. Yuliño dice, si soy asesor legal externo en una municipalidad, ¿puedo patrocinar en su caso personal del alcalde? No. Eso podría ser considerado que en este caso él estaría haciendo un mal uso de los recursos del Estado, más él que tú, ¿ok? Porque podría considerarse que se está aprovechando tal vez de la situación. Entonces, no, no es lo recomendable, por favor. Si son abogados, están contratados por una entidad, no sean los abogados de su jefe en temas personales. Celine me dice, en el caso de la labor docente y de médico está permitido la doble remuneración del Estado. Bueno, en el caso de la labor docente hace mucho tiempo, Celine, y en el caso de del sector salud, justamente con el COVID, ¿no? Les modificaron y les permitieron, y les aceptaron que puedan también percibir doble remuneración por la falta de personal médico que teníamos durante esa etapa, pues. Ernesto me dice, ¿y si no se puede suspender en tanto, diré el PAT, cómo acaban de suspender a la fiscal de la Nación? Dice mientras que dure la investigación del proceso disciplinario. Porque lo que seguro ha ocurrido en este caso de Ernesto es de que ella se le ha emitido una sanción y ella ha apelado y todavía no hay una respuesta de esa apelación que ella ha presentado, ¿no? Julie me dice, si un personal de gestión documentaria que no es parte de mesa de partes ni de mensajería usa el sistema de trámite para recibir los documentos, para revisar los documentos ingresados, para ver y toma los cursos que invita a la institución para inscribirse por su cuenta, y al estar en un día de los chismes, como indica cuando se dice que no es correcto lo que se hace, ¿qué sanción asumiría? Bueno, pero es que en este caso no tanto él, sino la persona que le está otorgando el acceso a un sistema que no le corresponde, porque recordemos que los sistemas son personales, ¿no?
El plazo de prescripción se reinicia cuando declara la nulidad de los actuados o no se suspende ni se interrumpe la prescripción. Miren, respecto al tema de la prescripción de los procesos, como les decía, depende mucho de lo que señale el tribunal. Él es el que establece si vamos a regresar a foja cero, si no corresponde que se aplique la sanción, si requiere que se revise mayor información, que tal vez se evalúe el tema del informe oral que va a presentar, porque en algunos casos sucede también de que, si bien es cierto el informe oral, es un beneficio que tiene el servidor que está siendo pues investigado este procedimiento, a veces el secretario técnico no lo considera. Entonces, en algunos casos dicen que es necesario que se considere el mismo, más no es obligatorio, ¿no? Gabriela, si llega un hito de control de la OSI a la oficina del PAT, ¿se debe realizar el informe de no al lugar o dejarlo así nomás y no darle trámite? No entiendo, si llega un hito de control a la oficina de la OSI, teniendo en consideración que según normativa contraloría no debe iniciarse un PAT ante un hito de control. Es que no se debe iniciar un PAT, pero sí establece dentro de las recomendaciones que se proceda al deslinde de responsabilidades. Y si es que en este caso se ha determinado que existe una responsabilidad administrativa, se puede proceder. Charles, si el órgano sancionador detecta que los hechos investigados no solo hay una falta grave, sino varias, ¿qué más puede hacer? Iniciar, en este caso, nuevos procesos administrativos. Claro que sí, porque recordemos que en el caso de los procesos administrativos, si bien es cierto, nosotros podríamos aglomerar las sanciones que, o juntar las sanciones, las faltas que se están cometiendo, pero son relacionadas a un solo hecho, ¿ok? O sea, por cada hecho se le va a iniciar un PAT. Eh, ya, me quedo en modesto, Hugo. William, ¿es facultad del personal de mesa de partes revocar el contenido de los documentos y evaluar si un documento será recepcionado o no? No es un tema, pero en realidad el personal de mesa de partes puede observar la documentación y la persona que está presentando el administrado tiene un plazo de 2 días, según la misma ley, para poder levantar las observaciones, caso contrario se da por no presentado. ¿Sí? Chicos, por favor, relacionados al tema. eh, ya, voy a seguir. ¿Sí? ¿Preguntas relacionadas al tema? Perfecto, yo las voy a contestar. Empezamos entonces. Según, en este caso, el artículo 261 habla sobre las faltas administrativas y nos dice que las autoridades y el personal de servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral, incurren en falta administrativa en trámite de procedimientos administrativos a cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente con suspensión, cese o destitución atendiendo la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con la que se haya actuado. ¿Cuáles se consideran que en este caso son las faltas administrativas? Primero, negarse a recibir injustificadamente recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ella. Si de alguna manera existe un reglamento, tengo un memorando dentro de mi contrato, señala cuáles son mis funciones, yo no puedo incumplirlas, ¿ok? Ahora, cuando existe y yo tengo un órgano superior, por ejemplo, mi jefe viene y me dice, ¿sabes qué, Natal? Te voy a dejar un memorándum. Ah, no, yo no lo voy a recibir, porque ahí me pide usted información que la verdad yo no creo que pueda completar, así que no lo voy a recibir. ¿Podré hacer eso? Claro que no. Yo voy a, justamente, si está dentro de mis funciones, estoy en toda la potestad de poder, en este caso, cumplir con lo que mi jefe me señala. Recordemos que siempre en los contratos, ¿ok? O en los memorándums, hay un último ítem que es el ítem, pues, maravilloso, la magia, ¿no? Que dice, y los demás que se le encarguen. ¿Qué quiere decir? Que con eso podrían darme funciones adicionales a las que yo cumplo. Claro que sí, mi jefe está en la potestad de hacerlo, ¿no? ¿Ok? Ahora, lógicamente también tienen que estar relacionados con tu tema. Pues miren, yo soy abogada, ¿ya? Yo me dedico en esta parte yo en este caso me encargo de la parte de asesoría legal dentro del área que laboro. Imagínense que mi jefe me diga, ¿sabes qué? Natalia, a partir de mañana tú vas a ir y vas a revisar planos o vas a ir a hacerme el estudio contable de todos los gastos que se ha generado el año pasado. Eso no me lo va a pedir porque definitivamente pues no tiene nada que ver con la labor ni con la profesión que yo ejerzo, ¿no? Tal vez ni conozco de esos temas. Entonces, tiene que ser también de acuerdo pues a las necesidades, si bien es cierto, pero que esté estipulado dentro de un memorándum, de un documento, que esté relacionado con las funciones que realice el trabajador. ¿Ok? Segundo, no entregar dentro del término legal los documentos recibidos a la autoridad que deban decidir u opinar de ellos. Nosotros tenemos plazos. Ah, no, doctora, por si acaso, en lo de los informes no hay plazos. Mentira. ¿Alguno de ustedes ha revisado su MAPRO, su TUPA? Dentro de estos documentos de gestión señalan plazos.
Así que tengamos mucho cuidado. A veces nosotros creemos que no, pero en realidad sí están señalados, ¿ok? Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a un plazo determinado dentro del procedimiento administrativo. Me están solicitando información, me están requiriendo información y, ay, me da flojera, mejor otro día, la próxima semana. ¿Y qué sucede? Que ya tal vez el plazo está por prescribir, el proceso va a prescribir, ya estamos a un mes de poder prescribir y yo sigo omitiendo información. ¿Se considera una falta administrativa? Claro que sí. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia. Ah, ¿sabes qué? No, yo no voy a aprobar ese convenio porque esa municipalidad, el alcalde me cae mala. No hay forma. No, pues tiene que haber un sustento. ¿Por qué motivo yo me estoy negando? No hay recursos, no tengo capacidad operativa, me voy a enfocar en la parte técnica, ¿no es cierto? Del área, ¿no? Sabemos que no todas las áreas son técnicas, pero me enfoco en la parte técnica, más no podría simplemente basarme en criterios personales, ¿ok? Uy, es lo mismo. Se me fue la diapositiva. Seguimos. Ejecutar un acto que no se encuentra expedito para ello, ¿ok? No te lo han solicitado, no te lo han requerido y tú simplemente decidiste cesar a la secretaria, ¿no? No te corresponde, pero lo hiciste. No podemos hacerlo. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso. Yo no voy a emitir área, no voy a emitir, perdón, opinión sobre esta área, porque yo siento que no me corresponde. Ya, perfecto, pero ¿has comunicado? No, ya se van a dar cuenta porque en el sistema se va a archivar solito. No podemos actuar así, ¿verdad? En la gestión pública todo es con papel. Acostumbrémonos que todo es por escrito. Sí, hacemos un gasto de papel, lo sé, pero es necesario, ¿ok? Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativos o contradecir sus decisiones. Mi jefe ha enviado un documento, pero no le hagan caso, no es necesario en realidad. Vean ustedes si lo responden. Es más, yo no lo respondería. ¿Quién soy yo para tomar esas decisiones? Si el jefe requiere una información, se le tiene que entregar. No solamente el jefe, puede ser que hayan órganos superiores a él o en este caso el titular de la entidad podría requerir información. Y está dentro de mis funciones cumplir con brindársela. Recuerden que nosotros justamente somos esas manitos, pues, que necesita la entidad para seguir avanzando esos piecitos, ¿no? ¿Qué pasa si no trabajamos? Pues definitivamente la entidad no va a avanzar. Intimidar de alguna manera a alguien que desea plantear una queja administrativa o contradecir. Señorita, ¿sabe que yo le voy a plantear una queja? Señora, si usted me plantea la queja, yo declaro en su contra, ¿no? Imagínense, no podemos hacerlo de ninguna forma. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que si bien es cierto trabajamos para una entidad, pero recordemos que el fin, en este caso de toda la gestión pública, ¿qué es? El bienestar común. El bienestar común está relacionado a la calidad de servicios que yo le voy a brindar al administrado. Entonces, si supuestamente ese es mi fin, ¿ok? ¿Cómo yo voy a negarle esa opción? ¿Ok? Incurrir en ilegalidad manifiesta, bueno, en contra de alguna norma ya establecida. Difundir de cualquier modo, permitir el acceso a información confidencial. Nosotros tenemos una ley de transparencia, perfecto. Inclusive dentro de esta ley señala de que en algunos casos hay entidades que pueden señalar que existe información confidencial, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las Fuerzas Armadas, los planes de contingencia que van a manejar, es algo que no se puede publicar por un tema de defensa, ¿no? Entonces, romper estas barreras podría también hacer que incurras en una falta administrativa, falta grave, ¿no? No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento de manera negligente o injustificada. Aquí nos tendríamos que basar mucho para la entidad pública, ¿no? Miren, la misma ley 27444, estoy seguro que ustedes ya lo han revisado en el diplomado, señala de que un documento no debería de rebasar los 30 días para ser atendido, pero dentro de cada área no debería estar más de 7 días, ¿no? Se entiende de que sí, pues el documento sigue un trámite bastante largo para al final tener un gran resultado. Pero yo no podría retener un documento durante 30 días y esperar y decir, ay, que pase el área de presupuesto y espere otros 30 días más. Estoy vulnerando justamente el derecho que tienen mis administrados. ¿Ok? Desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o el silencio positivo obtenido por el administrado o ante la propia entidad. Superó el plazo, según mi TUPA corresponde el procedimiento, el silencio positivo, pero yo voy a decir que no. ¿Por qué? Porque de verdad yo no lo respondí, no porque no quería, sino porque no tenía tiempo. Entonces,
Tiene que entender, pues, la persona. No, nosotros no podemos basarnos en simples criterios. El administrado tiene normas que debemos nosotros de cumplir porque estamos vulnerando sus derechos. Y si yo los vulnero, miren, la ley lo garantiza. Entonces yo estaría cometiendo la falta, más no el administrado. Incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrados. Tenemos autonomía administrativa, es cierto, ¿ok? Pero no me va a permitir esta autonomía a mí de que para sacar una copia de la entidad, por la ley de transparencia, yo voy a cobrar 5 soles por hoja. Ay, no, es que yo las entrego en buen papel. No hay excusa, pues, ¿no? El costo del mercado es 10 céntimos, yo no puedo cobrar más por esa copia, ¿no? Cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una UIT sin contar con autorización previa. Sabemos que las entidades tienen tasas para el pago de ciertos trámites, pero estas no podrían superar una UIT. Imagínense, pagar más de 5.000 soles por un trámite, ¿no? No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado. Tenemos, como yo les dije, manuales de procedimientos, los MAPROS, tenemos TUPAS, tenemos TUSNES en algunas entidades. Nosotros no podemos inventarnos plazos que no están señalados en estos documentos, simplemente por un criterio. ¿Ok? Cobrar montos de derecho. Uy, mi cámara no sé qué está pasando. Cobrar montos de derecho de tramitación superiores a lo establecido para los procedimientos estandarizados. Bueno, similar a lo que ya hemos señalado, ¿no? Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas en contravención a los dispuestos. Exigir a los administrados la presentación de documentos de solicitar que no sean necesarios. Miren, hace tiempo tenemos una norma que, por ejemplo, antes pedían, ya, vas a presentar la solicitud de transparencia con la copia de tu DNI. Hoy en día ya no es necesario, no es obligatorio. Si no presenta el DNI, no importa. Tiene derecho a pedir por la ley de transparencia. Suspender la admisión de un trámite de solicitudes de los administrados por cualquier razón. Ahí esa señora siempre viene, me cae mal, la verdad. ¿Sabes qué? Archivemos el documento. Falta administrativa, ¿ok? Similar a la primera, negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios presentados por los administrados o expedir constancias. Tienen derecho, ¿no? Por algo ellos tienen un carguito y nosotros le podemos sellar ese cargo y esa es la evidencia que les sirve a ellos para acreditar que presentó el documento a la entidad, ¿ok? Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la normativa no lo exige. Señora, ¿sabe qué? Para mí usted tiene que adjuntar su requerimiento con un file color azul, pero no quiero esos files de cartón, un file de plástico. Imposible. Otros incumplimientos que le sean tipificados por decreto supremo refrendado por el presidente, por la presidencia del Consejo de Ministros o la PCM, que en realidad regula pues toda esta parte de la simplificación administrativa. Estas faltas lo que hacen es recabar en este caso, cuáles son los posibles abusos que se pueda cometer por parte de los servidores hacia los administrados, si se han dado cuenta. ¿Ok? Que de alguna manera nosotros nos enfoquemos en que ese no es el fin del Estado. Yo tengo que brindar un servicio de calidad, entonces yo le voy a dar al administrado todas las herramientas para que él pueda hacer valer sus recursos, sus derechos. Pero si yo le estoy infringiendo esta norma, estoy yendo en contra de la misma población, de la misma sociedad, de la misma ciudadanía, ¿no? Y lógicamente la ley me prohíbe eso. ¿Sí? Listo. Bueno, y también establece un artículo respecto a las sanciones que dice que las correspondientes sanciones deben ser impuestas previo proceso administrativo. Sí, pues, si incurrí en una de las faltas antes señaladas, me van a tener que sancionar, sí, pero me van a tener que sancionar, pero antes llevo a cabo mi procedimiento sancionador, ¿ok? Que está señalado en el artículo 255, que dice, ¿no? Claramente que se puede iniciar de oficio, por iniciativa o como consecuencia de una orden del superior. ¿Por qué? Porque hemos infringido estas faltas administrativas. ¿Ok? Vamos a leer las preguntas para poder continuar un ratito. A ver, William me dice, William está bastante participativo, William Sánchez. William, te llamas igual que un amigo. Es facultad del personal de mesa de partes revisar. Ah, ya, eso ya lo hemos leído, William, lo siento, lo siento. A ver, seguimos. Un pensionista, a ver, perdón. Un pensionista puede recibir una remuneración por labor efectiva de trabajo o nuevo empleo. Sí, cuando ya están jubilados, los pueden volver a contratar. Hay casos en los cuales se ha dado. No se sanciona por la falta más grave.
En este caso, no. Cada falta que comete el trabajador, pero que esté relacionado al mismo hecho, César. No sé si me entiendes, ¿no? Por ejemplo, ya, mi trabajador llegó el día de hoy en estado de ebriedad, ¿no? Y atentó en contra de sus compañeros. Yo le inicio un PAD por eso. Pasaron 2 días y como está en proceso lo de su PAD, este trabajador se negó a recibir cualquier tipo de memorándum o documento y simplemente no quiere entregar la información que se le ha reiterado en muchas ocasiones. Esa es otra falta, ¿no es cierto? Luego pasaron 2 días más y este trabajador decide hacer acciones de proselitismo políticas y empezar, se pone un polo de un candidato y empieza a repartir volantes en horario de oficina. Esa sería otra falta, ¿sí o no? Por cada una de estas faltas que él cometa, lógicamente, se le va a aplicar una sanción. ¿Ok? Ah, no, pero de las tres, ¿cuál es la más grave? No, no es así. Por cada falta que cometa se le aplica una sanción o se le inicia un proceso administrativo disciplinario para que determine la sanción que le corresponde, César. ¿Ok? Gabriela, ¿cuál era tu pregunta? No me acuerdo y está más arriba. Vuélvemela a poner, no te preocupes. O puedes ver la grabación de la clase. Gabriel. Buenas noches, doctora. Cuando gozo de licencia por salud y salgo de viaje por motivos familiares, es que en realidad, Gabriel, si tú estás con descanso, en este caso, o licencia de salud, se entiende que es para que tengas un descanso y un reposo. Si no, tú podrías continuar con tus actividades normal y el médico no te daría esta licencia por salud. ¿Cuándo podrías irte de viaje si definitivamente pues tu licencia está arraigada a una operación en otro lugar, ¿no? Pero, ay, no, tuve que viajar, así sea por el motivo que sea, pues podrían iniciarte un proceso, por si acaso. Ok, ¿cuáles son las diferencias entre el PAD y un PAS? En este caso, el caso del PAD, que son procesos administrativos disciplinarios, se inician por algún incumplimiento que se dé a la normativa del servir. Y en el caso del PAS tenemos pues el incumplimiento de la 27444 y también los que se establecen por parte de las acciones de control de los órganos de control como son la Contraloría o los mismos órganos de control dentro de la entidad. ¿Ok? Gabriel, si soy abogado penalista, mi jefe me puede incrementar funciones como abogado civilista. Es que en realidad es bastante difícil, Gabriel, que dentro de una entidad pública, bueno, salvo que sea en el caso de procuradurías, no lo sé la verdad, pero nunca he visto que pongan abogado que únicamente realice acciones penalistas, ¿no? O sea, sí te ponen siempre abogado que tenga conocimientos en materia penal, de gestión pública y similares, ¿no? Pero en realidad, pues... No, no sé, salvo que tu plaza a la cual tú hayas postulado diga tal cual solo para labores penalistas, no podría. Pero generalmente no lo hacen, en realidad. Milagros. En caso de resolver un expediente dentro del plazo establecido, ¿podría de alguna manera justificarse dentro de la resolución como tal? Ah, no te entiendo, Milagros. Jacqueline, si el servidor no elabora un documento que el administrado solicita a la institución, su superior también recibiría sanción. En realidad son todos los involucrados, inclusive el superior, porque se supone que si tenía un compromiso o había un documento que le encargaba a él, por más que le haya encargado a un tercero, es responsable. Además que todos los jefes de área, subgerentes y gerentes, por el mismo cargo que tienen, son responsables de todo lo que sucede dentro de sus áreas, ¿ok? Si al secretario técnico se le prescriben 2 casos, ¿es falta? Claro que sí, porque se supone de que ellos tienen plazos, no pueden de alguna manera. Es más, no es necesario que se le prescriban dos, con que se le prescriba uno, se le puede iniciar un procedimiento a él mismo, ¿no? Por incumplimiento de funciones. Bartolomé, algunas veces el Poder Judicial no quieren recibir porque falta algún arancel. ¿Corresponde un PAT? No, es que en este caso, en el caso del Poder Judicial, ellos tienen tupas, revisen los tupas y siempre establecen que tienen que ir acompañados de las tasas y los aranceles. Entonces, si definitivamente tú no estás adjuntado, sí te pueden rechazar el documento. Como les digo, no es que se los van a rechazar, se los van a declarar como observados y simplemente si ustedes no subsanan, pues tampoco le van a dar trámite, ¿no? ¿En cuánto tiempo prescribe el PLAC, Jacqueline? En el caso de los PADs, prescriben a 1 año de ocurridos los hechos. No, perdón, 1 año, 3 años de ocurridos los hechos y 1 año desde que se pone en conocimiento del área de recursos humanos. Pero en el caso de las acciones de control, desde que las notifican, desde ahí correría el plazo, por si acaso. ¿Ok? Ronnie, si un servidor nunca tuvo una falta y se le hace un PAT y le dan la más grave y lo destituyen, ¿se considera uso de autoridad dependiendo de la falta que haya cometido, Ronnie? A la fiscal de la Nación acaban de hacer.
hace una hora aproximadamente suspenderla de la Junta Nacional de Justicia y seguro recién apelará, pero ya debe aplicarse, indica la medida de suspensión. ¿Es legal esa suspensión? En realidad, como tú lo has dicho, Ernesto, ha sido reciente la noticia y no la conozco, pero como te digo, si ya le han impuesto una sanción y la medida cautelar no salió a su favor, pues tiene que simplemente cumplir con la sanción que tendría. ¿Ok? Ya, vamos. Uy, tengo bastantes preguntas. ¿Qué era saber? Porque si no, tenemos que seguir avanzando, chicos. 7:30. Ya, dos preguntas más, ¿sí? ¿Dónde estoy? A ver, si tanto el órgano instructor y sancionador no investigan un hecho, es que en realidad no es función del órgano sancionador investigar un hecho, chicos. Ahorita les voy a mostrar un cuadrito donde sale quiénes son los encargados, en este caso, de poder establecer quiénes van a ser los órganos instructores, los sancionadores y quiénes vamos a apelar. No es que ellos todos tengan la función de investigar, ¿ok? La resolución de inicio de PAT interrumpe un plazo de prescripción. No, es que el plazo ya está establecido. Y si en este caso, por si acaso, este periodo que yo les he dicho que es de 3 años de cometidos los hechos o un año que se ponga a conocimiento de recursos humanos, corre justamente desde esa fecha, cometidos los hechos, ¿no? Entonces tienen hasta ese tiempo para ya establecer una sanción, por si acaso. Vamos a seguir. Eh, Cuando se retrotrae una sanción de servir, ¿cómo se contabilizan los plazos? Es que, como les decía, depende mucho de lo que el tribunal ordene. Justamente el día martes vamos a dar una capacitación aprovechando el cherry para las capacitaciones sobre todo lo que son las funciones del Tribunal de Servicio Civil. ¿Ok? Ahí pueden estar más atentos, chicos. Ya no voy a hablar más del tribunal. Listo. Vamos a continuar. ¿Sí? Ya. Listo. Ahora vamos a ir con el tema de denuncias vinculadas a la responsabilidad administrativa. También está señalado en el Estatuto de la Ley 27444, el cual señala en este caso en su artículo 116 lo siguiente: todo administrado, me refiero a las personas que estamos afuera de la entidad, ¿no? Las que vamos justamente por una necesidad, está facultada para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto de procedimiento. Cualquier administrado podría denunciar de cualquier irregularidad que él vea, ¿ok? No es que la persona, en este caso, por ejemplo, si ustedes van a las OSIs, que son los órganos de control institucional, y le dicen, ¿saben qué? Tengo una denuncia. La OSI no te dice, ya, tráeme todas las evidencias ahora mismo, quiero ver las fotos, las grabaciones. No, perdón, ¿qué hace la OSI? Perfecto, vamos a tomar las acciones iniciales. Si usted tiene alguna prueba, por favor, adjúntela y la vamos a tomar como evidencia, ¿no? Porque es más, nosotros podemos hacer denuncias hasta por correo electrónico hoy en día. Entonces, no es que tú tengas que evidenciar. Tú, como administrado, ves alguna presunta irregularidad, estás en todo tu derecho de poder denunciar para que se inicien las acciones correspondientes. Ahora, el ministerio, justamente, ¿no? Este, en lo que establece respecto a las denuncias por delitos de omisión o retardo en la función, que es una denuncia bastante común, a efectos de decidir el ejercicio de la acción penal en los casos referidos a delitos de omisión o retardo injustificada en la función, debe determinar la presencia de dos situaciones. Primero, que el plazo previsto por la ley para que el funcionario actúe o se pronuncie no haya sido excedido. Es decir, tenías un plazo de 30 días y no has cumplido, ¿no? Es más, de acuerdo al MAPRO, señala que tú tenías que tenerlo en tu área máximo 15 días y no has cumplido. ¿Hay, en este caso, un quebrantamiento, hay un incumplimiento? Claro que sí. Primera evidencia cumplida. Segundo, que el administrado ha consentido de manera expresa en lo resuelto por el funcionario público. Si el administrado ya aceptó, no podría luego más adelante denunciarlo. ¿Cómo yo acepto? Ah, ya me notificaron, ya pasaron más de 15 días, yo no apelé, no presenté recurso de reconsideración, ni siquiera presenté un recurso de una queja en este caso. Entonces, se entiende, o de acuerdo a la norma, yo ya acepté lo que la entidad ha decidido. No podría después de eso tomar acciones y declararlo o denunciarlo por omisión o retardo injustificado en acciones funcionales. ¿Ok? Entonces, de esas dos cosas se va a valer el ministerio. Eh, en este caso, ¿hay plazos? Sí. ¿Se excedieron? Sí. Ok. Cumple con el requisito. Segundo, ¿el administrado aceptó? No, nunca aceptado. Es más, nunca le notificaron, no le dieron respuesta. Procede la denuncia.
Pero si de alguna manera el ministerio verifica que estos dos puntos sí se han dado, ¿no? En este caso no había plazos, es más, ya le notificaron, la persona nunca apeló, para él ya está dado por asentado ese tema. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las sanciones? Nosotros tenemos diferentes sanciones, ¿ok? Vamos a partir de las sanciones, todas las sanciones que tenemos en realidad. Tenemos, en este caso, la sanción constituye un medio indirecto con el que cuenta el poder público para mantener el acatamiento y la observancia de normas, restaurar el orden jurídico alterado y evitar que prevalezcan los actos contrarios a lo que él manda, corrigiendo las infracciones en tanto que incurran los particulares en general como los funcionarios administrativos. Toda sanción impuesta al servidor debe constar en el legajo, a excepción de la amonestación verbal. Esto sí es muy importante poder considerar. Todas las sanciones van a ir con copia de legajo. El área de legajo sabemos que es un área donde se cuenta pues con el file de cada trabajador y ahí se adhieren toda su historia, ¿no? Dentro de la entidad. Las sanciones por faltas disciplinarias se aplican previo procedimiento administrativo, ¿ok? Disciplinario, excepto la amonestación verbal que se podría aplicar en este caso directamente, pero que también podría ser señalada como una sanción ante un proceso administrativo disciplinario. Las sanciones no se acumulan y una sanción no es requisito de otra, como les había mencionado. ¿Podrían funcionar como precedentes? Claro que sí, pues, ¿no? Porque como en la parte penal, tú para poder sancionar a alguien pides sus antecedentes penales para saber si ha anteriormente incurrido, ¿no es cierto?, en algún delito. En este caso también podríamos utilizarlo, porque siempre cuando se da inicio a un PAD, se pide copia del legajo del trabajador. Tenemos sanciones como son la amonestación, que está la verbal y la escrita. La verbal, como su nombre lo dice, llamo a la persona y le digo, ¿no? Ahorita vamos a explicar, pero es una llamada de atención reservada, no es que sea público, llamemos a toda la entidad y frente a toda la entidad le llamemos la atención, ¿no? Y la escrita, ¿no? Que es un llamado de atención previo a un proceso administrativo. La suspensión, que puede ser sin goce de remuneraciones de un día hasta por 12 meses. Y la destitución, que es la separación definitiva de la entidad y, bueno, tiene también una pena accesoria que podría ser la inhabilitación. Se impone previo conocimiento, previo procedimiento administrativo disciplinario, como lo dice aquí. Tenemos justamente, ahí están separadas, miren, tenemos también, así como hemos tenido en este caso, ¿se acuerdan las faltas leves? Las faltas leves podrían ser consideradas con una sanción de amonestación, ¿ok? Permítanme cambiar mi puntero que esta no va al legajo del trabajador y la amonestación escrita, que sí va al legajo, y las faltas graves y muy graves, que definitivamente culminan pues en una suspensión o en una destitución y de forma accesoria podría también incluso hablarse de una inhabilitación al trabajador. ¿Ok? Blanca me dice, las sanciones siempre quedan en el legajo personal o como las condenas pasado un tiempo se borran. A ver, Blanca, en primer lugar, las amonestaciones, por ejemplo, tanto la amonestación verbal, ¿ok? En este caso no va al legajo, ¿ok? No se realiza ningún tipo de publicación. En el caso de la suspensión y la destitución y la inhabilitación, sí se publican en el Registro Nacional de Servidores Civiles, ¿ok? En la página, ¿ok? Y lógicamente ahí figura pues el tiempo e incluso el periodo y dice ahí si está todavía vigente o ya pasó el tiempo, ¿no? Ya cumplió con su sanción. Entonces, en este caso, todas van a ir al legajo, a excepción de la verbal. La verbal no, no es necesario que vaya al legajo, pero a partir de la amonestación escrita, sí, tiene que ir una copia al legajo del trabajador. Y justamente ese es el cuadrito que yo les hablaba. Miren, nosotros tenemos diferentes tipos de áreas o de órganos sancionadores, instructores, ¿no es cierto? Y los que van a oficializar la sanción y la segunda instancia. Por ejemplo, en el caso de una amonestación escrita, porque la verbal no existe la apelación, ¿ok? En la amonestación escrita, el órgano instructor va a ser el jefe inmediato del presunto infractor. Quien la va a sancionar también va a ser el jefe inmediato, pero quien va a oficializar la sanción con una resolución, un acto resolutivo, va a ser el jefe de recursos humanos. Y si quieres apelar porque no estás de acuerdo, la instancia que te va a resolver también va a ser el jefe de recursos humanos. ¿Ok? Ante una suspensión, ¿quién va a ser el órgano instructor? El jefe inmediato del presunto infractor. ¿Quién lo va a sancionar? El jefe de recursos humanos, que también lo oficializa con un acto resolutivo. ¿Va a apelar? ¿Quién va a resolver esta apelación?
el Tribunal del Servicio Civil. ¿Ok? Nos vamos con la destitución. ¿Quién va a ser su órgano instructor? ¿Quién va a llevar a cabo este procedimiento, esta investigación? El jefe de recursos humanos, no el órgano, el jefe inmediato. ¿Quién lo va a sancionar? El titular de la entidad. ¿Ok? ¿Quién va a oficializarlo? ¿Con qué documento? Con la resolución del titular de la entidad. Apela. ¿A dónde se va? Al Tribunal de Servicio Civil, que es la persona que en este cargo se va a encargar de resolver esa apelación. Ah, no, pero doctora, por si acaso, porque ocurre ese error, ¿ah? De acuerdo a mi ROF, yo he revisado y dice que en el caso en mi caso, cuando me presentan a mí, yo soy una dirección regional, ¿ok? Vamos a hacer de cuenta que yo soy la Dirección Regional de Transportes. Según mi ROF, yo dependo de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional. Y dentro de mi ROF dice claramente, yo he leído, doctora, que cuando hay apelaciones, quien resuelve es mi jefe superior, o sea, la Gerencia Regional de Infraestructura. Quiere decir que, por ejemplo, si yo he sido el órgano instructor, en este caso, que he sido el área que ha emitido la sanción, el jefe de recursos humanos de la Dirección de Transportes ha sido el que ha emitido también la resolución, perdón, la sanción, no es el órgano sancionador, y el jefe de recursos humanos de mi dirección regional ha sido el que ha emitido la resolución donde sanciona a este trabajador con una suspensión. Y este trabajador ha apelado. De acuerdo a mi ROF, dice que quien va a resolver apelaciones es mi jefe inmediato, que sería la Gerencia Regional de Infraestructura. ¿Eso procede? No. De acuerdo a todo lo que son procedimientos administrativos disciplinarios, nos guiamos de este cuadro. Y quien tiene que resolver las apelaciones son el jefe de recursos humanos, si es una amonestación escrita, la suspensión y la destitución, el Tribunal de Servicio Civil. Automáticamente, ¿qué tiene que hacer la entidad? Lo eleva para que él lo pueda resolver. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. A ver. Bartolomé me dice, he visto que un secretario técnico recomienda la imposición de una amonestación verbal por una falta injustificada. ¿Cuál es el sentido de este PAT si no va legajo? Que el trabajador reciba esta amonestación verbal, es decir, que su jefe lo llame y le diga, no lo vuelvas a hacer. La verdad, esa es la intención, ¿no? Que el jefe lo llame y le diga, por favor, no lo vuelvas a hacer, tenemos lineamientos que seguir. Es cierto, no ha existido una transgresión, una afectación a la entidad, pero debemos de cumplir con lo que la norma señala. ¿Ok? ¿Cuándo se registra la sanción? De manera automática, debería ser, Julio. Hay entidades que se demoran 2 o 3 días, pero debe ser de manera automática. Y justamente vamos con estas sanciones. Amonestación verbal, ¿ok? La amonestación verbal es un llamado de atención que efectúa el jefe inmediato en forma personal y reservada. No es necesario que el jefe llame a todo el área y le diga enfrente de todos, te vamos a llamar la atención. No. ¿Ok? Lo llama a su oficina, en este caso, en la sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Servicio Civil, el Tribunal Constitucional confirmó el carácter reservado de la amonestación verbal, a pesar de ser una sanción disciplinaria. En consecuencia, la amonestación verbal no se inscribe en el legajo. ¿Ok? La amonestación escrita, como la foto, es impuesta por el jefe inmediato. En este caso sí, pero quien va a resolver es el área de recursos humanos, me dirán ustedes, perfecto. Pero ya cuando el área oficialice la sanción, la cursa al jefe inmediato para que él, pues, a través de un memorándum, le dé a conocer la llamada de atención. La amonestación escrita se aplica previo proceso administrativo disciplinario, ojo con eso. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, y la apelación es también resuelta por este jefe. La suspensión. La suspensión es sin goce de remuneraciones, puede ser desde un día hasta por 12 meses, se aplica hasta por un máximo de 360 días, los 12 meses. El número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y la apelación se eleva y es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil. La destitución, una de las más graves, ¿no es cierto? Con la sanción de destitución se concluye el vínculo entre el servidor civil y la entidad pública, y aprobada por el titular de la entidad pública, la cual puede modificar la sanción propuesta. Es cierto, podría considerar tal vez que no corresponde la misma o en este caso disminuirla, ya no pasar la destitución sino la suspensión. Se oficializa por una resolución del titular y la apelación se dirige al tribunal.
La destitución declarada nula o injustificada por el tribunal o el juez otorga al servidor el derecho a solicitar un pago por la indemnización de reposición, ¿no? Lógicamente, si es que en este caso te destituyeron, tú cumples con tu pena. Y si el tribunal falla a tu favor, la entidad tiene que, en este caso, reponerte los días que no has laborado por la sanción que te impusieron. En caso de que la entidad haya exigido este proceso hacerlo, solo corresponde la indemnización. Aquel servidor civil repuesto, lo que es en su puesto u otros del mismo nivel. Todo servidor civil repuesto se sujeta a los mismos deberes, derechos que tenía al momento de la reposición y condiciones aplicables a los servidores del grupo que corresponda. ¿Ok? Ah, no, ya ahora como ya me restituyeron, yo ya no quiero ser trabajador, quiero ser jefe. ¿No? No es posible. Es nula la destitución que se fundamente en discriminación por razones de origen, raza, sexo, idioma, condición económica o cualquier otra índole. Y les doy algún tipo de tip cuando, bueno, Dios no quiera alguien lo destituya. Justamente esta es una de las razones más comunes que se utiliza para la apelación, que ha sido por un tema de algún tipo de discriminación y se puede evidenciar con el trato o hostigamiento laboral que pueda haber demostrado una persona en contra, pues, del trabajador que ha sido destituido, ¿no? Que simplemente quería tal vez molestarlo, hostigarlo, cansarlo para que pueda ser despedido, ¿ok? Y la inhabilitación, que es una sanción que se puede dar de manera adicional al tema de la institución para que el servidor civil quede impedido de prestar servicios o vincularse con el Estado. Ya no lo va a poder hacer, no solo en la administración pública, sino en cualquier puesto, ¿ok? En cualquier poder del Estado. El servidor civil que se encuentra en este supuesto no puede reingresar a prestar servicios a favor del Estado en un periodo de 5 años, contados a partir de la resolución administrativa. La administración se impone como una sanción principal y como sanción accesoria la de la destitución. Como sanción principal, en este caso, solo se impone a los servidores civiles por las faltas cometidas en el artículo 260 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que hace rato lo revisamos, ¿verdad? Y como sanción accesoria a la destitución, acarrea la inhabilitación para el ejercicio de la función pública una vez que el acto que se impone dicha sanción quede firme o se haya dado por agotada la vía administrativa. ¿Sí? A ver. Preguntas. Ujú. Una empresa prestadora de servicios de saneamiento como Sedapar de Arequipa está sujeto a la ley Servir para su Paz y su Paz o está dentro de la 728 al ser una entidad pública de derecho privado. En este caso, ellos, si bien es cierto, son una entidad pública de derecho privado y están sujetos a la 728, pero si reciben recursos del Estado, pues claro que van a también condicionarse a los PATS. Si hay una apelación, aún no se puede registrar la sanción. Julio, no, en algunos casos ya registran la sanción y como te digo, si es que apela la persona y no hay respuesta a favor, pues simplemente se queda registrada y si no, pues se tiene que en este caso indemnizar a la persona y pagarle por el tiempo que ha perdido, ¿no? De trabajo. Charles, si por el actuar del órgano instructor y sancionador solo se sanciona por una falta al trabajador, pero de hecho existían varias faltas y no se investigan estos hechos muy graves, ¿ante quién o cómo se advierte esta omisión por parte de los responsables del órgano instructor y el órgano sancionador? Yo te comento, Charles, algo. Hoy en día las OSIs piden un reporte de todos los procesos disciplinarios que se están manejando, que se han dado inicio y cuáles son los que se han resuelto, porque, por ejemplo, podría darse el caso de que hagamos de cuenta que a mí me inician un proceso, pero yo converso con la Secretaría Técnica porque el secretario técnico es mi amigo y él me lo declara no al lugar, cuando es claro que yo he cometido una falta. Entonces, igual la investigación se realiza, o sea, se puede hacer un control a todos los procesos administrativos que se están llevando a cabo y se puede verificar de manera posterior si efectivamente correspondía declararlos o no al lugar, es decir, archivarlos o que se continúe el proceso, porque aquí también pues hablaríamos de un tema de influencias, ¿no? ¿Ok? Luis, doctor Umpa termina en sanción. Perfecto. Se apela al tribunal. Perfecto. Pero la entidad no remite la apelación presentada por el trabajador sancionado al tribunal por más de 3 meses. Ya, ahí, ¿qué puedes hacer? O qué es lo que se suele hacer, mi querido Luis, es que tú puedes interponer un recurso de queja a la entidad indicando de que no se cumplió con remitir tu apelación al Tribunal de Servicio Civil y en este caso tú también podrías dirigirte al mismo tribunal indicando y presentando la copia de tu documento y de tu recurso de queja, señalando de que no se debería de proceder y que se deje sin ningún tipo de efecto la sanción que se te ha impuesto.
¿ok? Y ellos igual, ahí, ellos son los que requieren información a la entidad, por si acaso. Porque ojo con algo, cuando se apela, el tribunal también pide información. ¿Por qué? Porque a veces no envían los expedientes completos. Ocurre eso. Ay, voy a mandar su apelación. Ya, pero perfecto. ¿Y dónde queda pues el expediente completo? ¿No? Puede haber observaciones. Entonces, de alguna manera ellos también pueden requerir información, por si acaso, Luis. Julio me dice, se ha destituido servidores por sentencia de delito doloso cometidos en contra de la entidad. Ahora ellos quieren medida cautelar y quieren que se reserve su plazo. Sí, pero eso no tiene nada que ver con el tema administrativo ya, Julio. Ellos ya están en otro tipo de vía, ¿ok? Queja por defecto de tramitación, claro que sí, Romer. También está señalado dentro de nuestro 27444, ¿verdad? No es un recurso, pero la queja en este caso, algunos lo consideran como un recurso porque lo que nos permite es justamente apelar a que se cumpla de manera correcta con la normativa. Y ellos tienen para resolver la entidad, tiene para resolver esta queja en un plazo máximo de 3 días. Ojo con eso. Entonces, la entidad tendría que indicarte a ti por qué motivo ha sido que no lo elevó. El caso que yo les he contado hace rato del tema de que no quisieron elevarlo porque según su ROF se validaban de que era su jefe inmediato, es un caso real. Y, por ejemplo, en este caso, ¿qué hicieron las personas involucradas? Porque eran más de dos, ellos se fueron a servir, ¿no? De frente y, bueno, en este caso al tribunal y señalaron con pruebas el documento que habían presentado, y es más, ellos no solamente habían presentado la apelación, sino que habían presentado documentos en forma reiterativa pidiéndole a la entidad que elevara su expediente a servir y que no lo elevara a su jefe inmediato, como ellos señalaban en su ROF, que estaban transgrediendo la norma. Y lógicamente en este caso se le inició, el mismo servir determinó que se inicie un proceso administrativo también por deslinde de responsabilidades contra el secretario técnico y contra el jefe de asesoría legal, porque en este caso el jefe de asesoría legal fue el que ordenó que se remita a su jefe inmediato y no servir. Imagínense. Entonces ahí están pues sancionados todos. A ver, Víctor me dice, he denunciado a un servidor. Me tienen que notificar algún avance si le iniciaron el PAD. Claro que sí, Víctor. Se supone que tú en tu notificación has dejado una dirección, un correo electrónico, para que ellos te notifiquen el avance y si no, tú puedes ir a requerir información. Charles, en caso se absuelva a un trabajador, ¿se puede apelar dicha absolución? No, en realidad no. ¿Quién va a apelarla? No, en este caso no es que la entidad tampoco o el secretario técnico diga, ah, ya voy a apelar contra el tribunal. No, es bastante difícil porque, como les digo, el tribunal es la máxima autoridad. Los invito a la charla del día martes. Listo, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de los eximentes y atenuantes de una responsabilidad administrativa. Justamente la misma ley 27444 señala que al ejercer su potestad sancionadora, la autoridad administrativa debe valorar una serie de circunstancias vinculadas al caso concreto que le van a poder permitir determinar si se ha configurado o no un supuesto de exclusión de responsabilidad. Condiciones que se entienden como eximentes, ¿no es cierto? Te van a liberar. O un supuesto de reducción de la sanción aplicada, que son atenuantes. De acuerdo al artículo 257, que son las siguientes. Uy, no quiere. Ya. Eximentes, tenemos el caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. Algo que efectivamente no fue mi responsabilidad, ¿no es cierto?, en que se cometa la falta. Por ejemplo, ya, teníamos plazos que cumplir, pero por el tema de la pandemia nos fuimos a trabajo remoto. Es más, durante un tiempo estuvimos sin trabajo y los plazos pasaron. Bueno, en este caso no es mi culpa, pues no es un caso de fuerza mayor, un desastre natural también que a veces ha afectado a las entidades. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace el tiempo, por ejemplo, en Puno, creo que habían huelgas y quemaron oficinas de la RENIEC, del Ministerio Público. ¿Cómo van a continuar trabajando? Pues imagínense, ¿no? Obrar en cumplimiento de un deber legal o en ejercicio legítimo del derecho de defensa. Ya, el compañero vino y me agredió, ¿ya? Y yo me traté de defender. Ya, le van a iniciar pat a los dos. No, pues, o sea, yo no he cometido la falta, la cometió el que vino a agredirme. Yo solamente actué, ¿no? En mi legítimo derecho de defensa. La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que afecte la actitud de entender la infracción. Hoy en día hablamos de un país inclusivo. Esta inclusividad considera también a personas que tienen algún tipo de problema a veces, ¿no? O incapacidad mental. Entonces,
Habría que ver hasta qué punto no podríamos nosotros, pues, tampoco sancionarlos por su comportamiento. Sabemos que hay personas con autismo que son ciertamente agresivas ante alguna reacción, entonces no podemos hablar de inclusividad y a la vez buscar que se sancione, pues, a las personas con este tipo de discapacidades, ¿no? La orden obligatoria de la autoridad competente expedida en ejercicio de sus funciones. Mi jefe me ordenó que lo hiciera. Mi jefe me dijo de que, ¿sabes qué? Simplemente no recibas el documento o no emitas un pronunciamiento, archívalo. Entonces yo no puedo ir en contra de lo que me dice mi jefe. Podré recomendarle, mas no puedo obligarlo a que él tome una decisión. ¿Sí? El error inducido por la administración o por la disposición administrativa confusa o ilegal. Existen casos en los cuales la verdad nosotros no nos podemos pronunciar porque no existen antecedentes, precedentes o norma que lo regule. Es simplemente mi criterio. Entonces yo voy a dar a conocer justamente eso. Según mi criterio, yo soy un órgano de asesoramiento. Yo le asesoro y al final quien toma la decisión es mi jefe. Es mi criterio. Como abogada Natalia Bamonde. Tal vez otro abogado tenga otro criterio. En este caso, estoy cumpliendo con asumirlo. Estoy dando a conocer mi punto de vista, ¿no? La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto o omisión imputado como constitutivo de infracción, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. Traté de solucionarlo. Sí, yo sé que hubo una falta, pero antes de que se me notificara como falta, yo lo solucioné. ¿Ok? Entonces, en este caso podría ser considerado también como un eximente. Como les decía, también dentro de la misma normativa existen, ¿ok? El tema de funcionarios exceptuados. A ver, su compañera William me dice, ¿será un atenuante la alta carga laboral? No, no es un atenuante, William. Lo que podemos hacer, ¿sabes qué es, William? Que funciona. Es que si tú sabes que estás ya al tope o al límite de plazos, pero siempre y cuando, ojo, no sea, por ejemplo, un tema de, digamos, la ley de contrata, ¿no? Que tiene plazos para poder emitir un pronunciamiento, si no, se aplica el silencio positivo y al final simplemente le dan a favor de la contrata y genera un perjuicio de 1 millón de soles, ahí no, pues. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, te dan una solicitud y está dentro de tu MAPRO, tu TUPA señala que tienes 10 días? Tú estás en la posibilidad, William, de solicitar una ampliación a tu jefe inmediato, nada más, no a la persona o al administrado. ¿Ah? Señor, ¿sabe qué? Debido a la carga administrativa y laboral, solicito la ampliación de plazo, ¿no es cierto?, por un periodo de 10 días. Punto a tu favor. Si tu jefe no te contesta, ya, pues, ¿no? Lo estás tomando como positivo. Pero si tu jefe te contesta y sabes que no, esto es prioritario, atiéndelo de manera urgente, pues dejarás de hacer lo demás, ¿no? Y te dedicarás solamente a eso. ¿Sí? De nada, William. No vas a estar pidiendo ampliación a cada rato, William. ¿Ah? Funcionarios exceptuados. La naturaleza jurídica de las funciones de los funcionarios determina que la Constitución política o las leyes de creación de las entidades públicas, de las cuales son titulares, dispongan de procedimientos diferenciados, ¿no? Para el término de su vinculación con el Estado. Por ejemplo, el presidente del Poder Judicial no podrá estar sometido a un PAD por el principio de independencia judicial o un ministro de Estado, ¿no? A quien según su mandato constitucional se le exige cierta responsabilidad política. ¿Ok? Mario me dice, no te da tu cargo del libro de reclamos. ¿Qué pasó, Mario? ¿Quieres saber si es que eso sería una sanción? ¿O pues, si sería una falta? ¿Sí? ¿Me aclaras un poquito? Ya, a ver, ¿quiénes están exceptuados en este caso? Los demás funcionarios se encuentran dentro del ámbito de aplicación del PAD. Corresponde que sean, en este caso, procesados, ¿no es cierto? Ahora, es preciso señalar que las disposiciones sobre la carrera administrativa del Derecho Legislativo 276 determina que existan servidores civiles que ocupen puestos a nivel de carrera de funcionarios. Ahora, ¿quiénes están, en este caso, a quienes se les considera como excluidos de estos procesos administrativos? Tenemos dentro de los funcionarios públicos de designación, están como excluidos el defensor del pueblo, el Contralor General de la República, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el jefe de procesos electorales, el jefe de la RENIEC, los miembros del Banco de Central de Reserva, los superintendentes de banca de seguros y administradores de fondos y privados de pensiones. Dentro de los funcionarios públicos de libre designación están exceptuados todos los ministros de Estado, ¿ok? A ellos se les sanciona ya por otros temas, no el tema administrativo. Y dentro de los funcionarios de elección popular están exonerados el presidente, nuestra presidenta, solamente de la responsabilidad administrativa, por si acaso. La penal y la civil puede seguir en contra de ellos. El vicepresidente de la República, los congresistas de la República y el Parlamento andino,
los presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales y los alcaldes, tenientes alcaldes y regidores. A ellos no se les puede en este caso involucrar por un tema administrativo, pero sí tienen una responsabilidad política, legal o civil, por si acaso, se les puede aplicar, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de los tenientes alcaldes o de los regidores, de los consejeros, se entiende que sus funciones son más fiscalizadoras que administrativas, ¿no? Entonces no se les podría sancionar en este caso, ¿ok? Rosa me dice, en caso que se archive un caso en el Poder Judicial, el servidor está solicitando que se absuelva en el PAT. ¿Esto procede? Son instancias completamente diferentes. ¿Se pueden utilizar como un precedente, mi querida Rosa? Claro que sí, y muchos lo hacen. Porque dicen, mira, me liberaron de la parte administrativa, entonces este es un precedente, es una prueba para demostrar que no cometí el delito. Sí, lo puedes utilizar como un precedente, no está prohibido, pero tampoco es que el juez, simplemente porque te han exonerado de la parte administrativa, también te va a liberar de la parte penal, por si acaso. ¿Ok? La investigación continúa. Mario, Mario me dice, tenían el libro de reclamaciones. Claro que sí, eso no está permitido. Y es más, ¿no? El mismo Indecopi siempre señala, dejen constancia de que no les han emitido. Ustedes pueden inclusive grabar y decir, por si acaso estoy grabando que usted me está negando el acceso a mi libro. Pero ocurre mucho que hoy en día las entidades que te dicen, señor, ingrese a la página web y por ahí genere su reclamo. Y abres la página y ni funciona, ¿no? Es lamentable. Eh, A ver, me dice Iván. Gracias, Iván. En consecuencia, a nivel administrativo pueden hacer cualquier cosa. Los funcionarios. Es que, ¿sabes por qué? Más que nada porque si tú te das cuenta, ellos no hacen una función muy administrativa, ¿ok? Más que nada, los que hacemos la parte administrativa somos pues los de campo, ¿no? Los que estamos abajo de ellos. Nosotros somos los que estamos, los asesores, los órganos de línea, los órganos de asesoramiento, en este caso, son los que están involucrados con la parte administrativa. Entonces a ellos por eso es que no se les involucra ahí, ¿ya? Pero sí, como te digo, no están exonerados de que se les inicie un procedimiento legal, un procedimiento civil o, por ejemplo, pedir la vacancia, la revocatoria de estas autoridades. Pues de eso no está libre. Y es más, ¿no? El tema, por ejemplo, de los ministros, como sabemos, ¿no? Cuando el Congreso los llama y al final, ¿qué les dice? Saquen a los ministros, ¿no? Porque están haciendo un mal trabajo. De eso tampoco no los podemos liberar. Mario me dice, ¿cuál es el procedimiento? Como te digo, dependiendo. Podemos en este caso, en el caso de los funcionarios públicos de libre designación, como dice, designación o remoción regulada, en cualquier momento los pueden sacar. Son cargos temporales, nada más, ¿no? No es que van a ocuparlos toda la vida. En el caso de los ministros de Estado, si el mismo Congreso de la República desaprueba en este caso y pide que se les cese, de igual manera, ¿no? No se les renueva la confianza y se le pide que se les retire la confianza que ha depositado el presidente en todo el gabinete. Y en el caso de los funcionarios de libre elección, pues existe el tema de la revocatoria, el tema de la vacancia, que se puede declarar en contra de ellos por una posible o presunta irregularidad en cumplimiento de funciones. ¿Ok? Esas son las sanciones que en este caso a ellos les vamos a aplicar. Seguimos. Ahora, ¿cuáles son los criterios que se van a establecer para poder imponer una sanción? ¿Se acuerdan que yo hablaba mucho del tema de la razonabilidad, de la proporcionalidad? Pues claro que sí, ¿no? En este caso, los criterios que van a utilizar, porque vamos a hacer algo. Miren, si bien es cierto, nosotros contamos con órganos instructores y sancionadores, quienes son los responsables de llegar todo el proceso prácticamente son los secretarios técnicos. Entonces, el secretario técnico, en base a en todas las evidencias que ha juntado, tal vez del mismo informe que le ha procedido a dar el servidor, de los diferentes tipos de normativas, de lineamientos internos, va a realizar una evaluación. También él va a considerar cuál es el daño que se ha causado. En realidad, justamente la finalidad de este tema de los PADs es poder determinar el daño causado a la entidad, ¿no? El PAD o del PAS. ¿Qué daño tú le has causado a la entidad? ¿Tu incumplimiento en la normativa o tu comisión de funciones que no estaban consideradas, ¿ok? Dentro de la normativa, ¿cuánto es el daño que ha causado? ¿Cómo ha repercutido? Tal vez no a la entidad, sino al administrado, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer este secretario? No solamente se va a basar en las evidencias, sino que él va a empezar a evaluar ciertos criterios. Por ejemplo, la grave afectación de los intereses, como les decía. ¿Cuánto daño causó que tú no cumplieras con remitir esa información? Ah, ya, causó de que tú no le cobraras la penalidad al proveedor y ese dinero el Estado lo perdió.
Ah, ya, causó de que justamente el proveedor se aprovechara y nosotros le aprobemos su adicional por no haberle contestado dentro del plazo y ese adicional es por 1 millón de soles y estoy causando un perjuicio a la entidad. ¿Ok? Ah, ya, tu falta ocasionó de que tú contrataras a una persona que ni siquiera cumplía con el perfil y le hemos pagado un sueldo que no se merecía. Entonces, eso es lo que va a evaluar el secretario técnico. ¿Cuál es el daño que se ha causado a la entidad, en este caso, ¿no? O a quién hemos perjudicado. ¿Cuál es el bien jurídicamente protegido por el Estado? En este caso, los recursos, pues, ¿no? Segundo, ocultar la falta o impedir su descubrimiento. ¿Colaboró el servidor? ¿O informó, reportó? Cuando le requerí información, ¿lo entregó o no lo entregó? ¿Está omitiendo? Es más, me está tratando de mentir. Es más, ha falsificado documentos, ha cambiado documentos. Esto no estaba al inicio, yo tengo una copia con otro sello. Imagínense, ¿no? O sea, yo voy a evaluar el comportamiento que ha tenido el servidor. ¿Se ha portado bien durante todo el proceso o sigue infringiendo normas o leyes, ¿no? El grado de jerarquía y especialidad del servidor. El jefe está justamente aprovechándose de su lugar para poder, por ejemplo, realizar hostigamiento, en este caso sexual, a la secretaria, ¿no? Amenazándola constantemente, enviándole mensajes, documentos, o mejor dicho, hostigándola para que ella acceda a este hostigamiento, no acceda a algo más. Él sabía que esto es un delito, claro que sí, tiene conocimiento porque hoy en día todas las oficinas de recursos humanos se la pasan hablando de hostigamiento sexual y laboral, ¿no? Sin embargo, él aún así ha seguido molestando a la chica y tal vez está atentado en contra de la misma y de su integridad. Entonces, también se va a evaluar las circunstancias en las que se comete la infracción, ¿no? ¿Tenías conocimiento? Sí, te reportaron cuál era tu cumplimiento de funciones. Es más, tú sabes cuál es la directiva, los lineamientos. No podrías decir que nunca se te notificó tu reglamento interno de trabajo porque laboras en el área de recursos humanos. Entonces, todo eso el secretario técnico le va a evaluar. Por ejemplo, con el caso del señor Pérez, que yo les hablaba que este señor había dicho que se iba a Tumbes y que al final cobró viáticos y terminó en Ecuador, ¿no? El secretario técnico, ustedes me dirán, ¿y por qué pidió el reporte migratorio? Si en el Facebook estaban las fotos. No se podría tal vez solamente validar de eso, para él no era una fuente real. Él dijo, ah, ya, estoy en mi posibilidad, voy a agarrar y voy a simplemente, ¿no? Voy a pedir un reporte y proceder a evaluar. O en este caso yo puedo pedir, por ejemplo, si falsificó un documento para que le pagaran más, voy a mandar a un control posterior, verificar, a notificar a la empresa, oye, por favor, informe si efectivamente la persona laboró o no laboró y la persona no solamente falsificado un documento, ha falsificado hasta el título profesional. Entonces yo voy a poder, ¿no? ver cuáles las circunstancias en las que se ha cometido la infracción. Además de eso, la concurrencia de varias faltas, ¿no? Como les decía, un solo hecho puede llamar a varias faltas, claro que sí, el hecho, por ejemplo, de llegar en estado de ebriedad, además de eso, atentar en contra de los trabajadores, es más, retirarse de la institución y no cumplir con el horario laboral porque está mareado y dice que tiene cosas que hacer, ahí comete más de 2 o 3 faltas. Lógicamente yo las voy a considerar. Todas están cometidas, pero son por un mismo hecho, ¿no es cierto? Se causó el mismo día causó varias acciones. La participación de uno o más servidores. Ya no solamente llegó el mareado él, sino también llegó mareado con su jefe y los dos entraron abrazados y empezaron a ofender a todo el mundo, ¿no? Imagínense. La reincidencia. ¿Por qué creen ustedes que se considera, en este caso, que toda sanción vaya con copia legajo? Para que la entidad tenga conocimiento de que la persona anteriormente ya tiene perdón, antecedentes, su actitud no ha cambiado, pese a que ya se le ha sancionado. Entonces, continúa, ¿no? En lo mismo. ¿Va a cambiar? Posiblemente no. ¿Va a seguir infringiendo la norma? Posiblemente sí. Entonces, yo también voy a tener que poner ya esta vez una sanción más fuerte. ¿Ok? Un poquito de agua. La continuidad en la comisión de la falta. La persona falta constantemente, no se reporta, es más, siempre se sale sin permiso, sigue tomándose 3 horas de refrigerio, todos los días llega tarde. Imagínense, ¿no? Hay una continuidad, claro que sí, ya ha sido sancionado, pero persiste, su accionar persiste y el beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso, ¿no?
Sí, pues efectivamente, sabes que este jefe cobraba por los cupos, se han detectado, hay conversaciones, hay depósitos, yapes, ¿no? Que demuestran que efectivamente la persona abusaba de su cargo para poder beneficiarse, obtener un lucro personal, ¿no? Entonces, lógicamente, todas esas evidencias se van a juntar y al final el secretario técnico va a poder pues tomar una decisión de qué es lo que corresponde. ¿Ok? Y listo. Hasta ahí hemos llegado con la charla del día de hoy. Espero de verdad poder haber atendido a las dudas. En su gran mayoría he intentado, discúlpenme, en algunos casos por el tema del tiempo no podemos, ¿no? Pero déjenme decirles de que si está en mis manos, yo encantada de poder hacerlo. Solamente, ya para culminar, agradecer a Udeapelis y al Ilustre Colegio de Abogados de Cañete por la invitación al dictado de la charla del día de hoy.